Muy bien, Chava, can you turn this thing on for me, please? Ok, vamos a empezar entonces, hermanos, en lo que salen los niños. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias, hermanos, en donde tuvimos la lectura, en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Espérenme tantito, necesito buscarlo yo también. Marcos, no, hermanos. Ok, Marcos capítulo 9. A partir del versículo 9. Ahora, el versículo 9 y 10 ya los estudiamos el domingo pasado. Entonces ya vimos Marcos 9, 9 y 10 el domingo pasado, pero aún así los vamos a volver a ver. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, la transfiguración viene obviamente aquí en Marcos 9, pero también aparece en Mateo capítulo 17 y en Lucas capítulo 9. Entonces, por medio de los tres relatos de estos tres evangelios, tenemos una muy buena idea de qué fue lo que sucedió en el monte de transfiguración. Si ustedes recuerdan, también vimos que lo más seguro es que el monte al cual se refiere es el monte Hermón, aunque por tradición las personas dicen que fue en el monte Tabor. Eso no es importante. Lo importante es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Mencionamos la semana pasada que como tal la transfiguración, es decir, un cambio físico que nuestro Señor Jesucristo mostró desde su interior. Desde su interior, Él, por ser divino, brilló, mostró su luz, su rostro resplandeció, sus vestidos fueron blancos. Fue un tiempo espectacular y Él estaba acompañado de tres de sus discípulos, lo que conocemos como el círculo íntimo de Cristo, que es compuesto por Jacobo, por Pedro y por Juan. Ahora, muchas veces en el círculo íntimo, mencionamos la semana pasada, también se incluye Andrés. Sin embargo, en esta ocasión nada más vemos a Jacobo, quien es el mismo que Santiago. Entonces vemos a Jacobo, vemos a Pedro y vemos al discípulo amado, quien es Juan, quienes estuvieron con Cristo en este monte mientras Él se transfiguró o cambió físicamente y brilló y todo en Él brillaba, sus ropas brillaban. Ok, ahora lo interesante, una de las cosas interesantes que sucedió aquí es que estando ellos arriba del monte se aparecen dos individuos. Estos individuos son Elías y Moisés. Entonces Elías y Moisés aparecen en este monte Hermón, en el monte de la transfiguración, y Pedro es el primero que dice, bien emocionadísimo. Pues imagínense ver a Moisés, quien ya había muerto hace muchísimo, y Elías no murió, Elías fue llevado al cielo. Pero ver estos individuos que pues son parte de los patriarcas, ¿no?, realmente de Israel, y verlos ahí, yo creo que casi les da un infarto a los tres, quién sabe. Pero Pedro dijo, pues hay que hacerles unas enramadas para que ya se queden aquí. Y él quería quedarse pues ahí con ellos, con Jesús, con Moisés y con Elías, y quedarse arriba del monte para siempre. Él, yo creo que ya había pensado que a partir de ahí iba a empezar el milenio y todo va a estar bien y me quiero quedar. Y luego viene una voz del cielo, una nube, como un tipo neblina que los cubrió, de acuerdo al recuento de Lucas capítulo 9. Ellos fueron rodeados por esta nube, y de la nube resplandeciente, una nube de luz, dice la Biblia, se escuchó la voz del cielo dentro de la nube. Dios que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y cuando pasa la nube, voltean y ya no está ni Elías ni Moisés, desaparecieron. Únicamente estaba Cristo Jesús, como dice Marcos, Cristo Jesús solo. Poniendo énfasis, la voz del cielo, que es la voz que estaba en la nube, que es la voz de nuestro Señor Dios Padre. Este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia, a él oír. Poniendo obviamente énfasis en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la cual permanece para siempre.
para siempre. A Él oíd, oíd sus palabras. Pongan atención a Él, lo que Él diga. Su palabra es eterna. Entonces, sucede que cuando termina el asunto de la transfiguración, empiezan a descender del monte. ¿Okay? Empiezan a descender del monte y mientras van caminando, Cristo Jesús les dijo, no le digan a nadie lo que ustedes vieron. No le digan a nadie. Incluyendo los otros 9 apóstoles, quienes estaban abajo del cerro, o monte, o montaña, o como lo quieran llamar. Entonces, los otros 9 habían bajado, estaban allá abajo, y le dice a los 3, les dice, no les digan a nadie. Cristo les dice, no les digan a nadie de lo que vieron, hasta que yo no hubiese resucitado. Vamos a leerlo. Versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, ahora estos son los últimos 2 versículos que vimos la semana pasada. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Entonces Cristo Jesús les dijo a esto, no le digan a nadie hasta después de mi resurrección. Y pues ellos se quedan, y esto les llevó, todo lo que vieron ellos en el monte de transfiguración y lo que acaban de oír de Cristo, que de lo de la resurrección, les causó a ellos mucho ruido, ¿sí? Porque no comprendían. Y les trajo a ellos 2 dudas. ¿Okay? Esto les trajo a ellos 2 dudas enormes, grandísimas, que hasta el día de hoy siguen siendo un problema para muchos, ¿sí? Entonces, vamos a ver hoy las 2 dudas que estos apóstoles tuvieron. La primera duda, obviamente, lo acabamos de leer, que es el asunto de la resurrección. ¿Cómo que la resurrección de entre los muertos? A ver, no entendemos, ¿cómo que la resurrección? Ellos no lo comprendían. Entonces era una de sus 2 dudas. Y vamos a hablar acerca de este tema hoy. La segunda duda que ellos tienen, la vemos en el versículo, vamos a ver lo que dijeron en el versículo 10. Y guardaron la palabra entre sí, o sea, dice, discutiendo qué sería aquello de resucitar entre los muertos. ¿Qué es eso? Se empezaron a platicar, ¿cómo que resucitar entre los muertos? No entiendo. Ok, vamos a hablar de este tema. Y luego vamos a ver en el versículo 11, en la segunda duda que ellos tuvieron. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ellos acababan de ver a Elías en el monte de la transfiguración y a Moisés. Entonces, obviamente eso les causó mucha duda, porque ellos ven a Elías ahí y dicen, a ver, ¿qué no los escribas y los profetas, específicamente el profeta Malaquías? No solamente estaban hablando de los escribas, sino que estaban también hablando de los profetas, del profeta Malaquías. Ellos como judíos, ellos leyeron y conocían el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento dice que Elías tiene que venir primero. Entonces acaban de ver a Elías en el monte y dicen, bueno, Elías viene antes que el Mesías. Ah, caray, pero si el Mesías ya lo tenemos con nosotros y hasta ahorita estamos viendo a Elías, ¿qué sucedió? Explícanos por favor el asunto con el Elías que viene antes del Mesías. No lo entendemos. Entonces, sus 2 preguntas, número 1 era el asunto de la resurrección de Cristo Jesús, que mencionó que ellos no entendían. Y el segundo tema es, claro, este asunto de Elías. Ahora, antes de empezar con una oración, déjenme decirles que sigue siendo un problema hoy. Estas 2 preguntas que los apóstoles tuvieron siguen siendo hoy de mucha controversia alrededor del mundo, entre el mundo cristiano. Hablando del mundo creyente, estos 2 temas son muy, muy conflictivos en la actualidad, ¿no? Entonces, mi deseo, mi anhelo, es que podamos como iglesia entender estos puntos para que esté claro para nosotros, para que nosotros podamos explicarle a otros el tema de la resurrección y el tema de Elías que viene previo a Cristo. Entonces vamos a hablar de estos temas y espero, hermanos, que sea de bendición para ustedes. Vamos a comenzar, hermanos, con una... Espérenme.
aquí no estamos. Pero vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias te damos porque usted nos ha permitido estar aquí en su casa de oración, Señor, alabándole con nuestros himnos, con nuestros cantos, con nuestras ofrendas a misiones, a su iglesia. Señor, gracias por su bendita palabra, por la salvación, por el privilegio de servirle y por el privilegio que usted nos ha dado de habernos hecho sus hijos por medio de Cristo Jesús, que nos compró, nos redimió con el precio de su sangre, de su muerte. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado y le pedimos, Señor, que el Espíritu Santo el día de hoy nos muestre las profundidades de su palabra para no tener dudas de estos dos temas que vamos a ver el día de hoy, tocante a la resurrección y tocante a la venida de Elías. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ahora, sí les voy a decir hoy, vamos a ver muchos más versículos que lo que normalmente tengo en mis mensajes. Entonces espero que sean rápidos en sus Biblias el día de hoy. Muy bien, vamos a empezar entonces, vamos a volver a leer 9 y 10. Dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Versículo 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Qué es eso? Ahora, tenemos que entender que los apóstoles como tal eran judíos. Y hasta ese momento nada más estaba el Antiguo Testamento, el Tanakh, ¿sí? No había como tal un Nuevo Testamento, no existía. Ningún libro del Nuevo Testamento existía para este punto, únicamente el Tanakh. Por lo tanto, ellos no comprendían la iglesia, ¿sí? La iglesia nuevotestamentaria, ellos no la comprendían. Vemos que la iglesia se compone a partir de Hechos capítulo 2. Bueno, sí, Hechos, con el descenso del Espíritu Santo, comienza como tal la iglesia nuevotestamentaria. Y todavía faltaban años para que eso sucediera. Bueno, no tanto, pero ya algunos añitos. Entonces ellos no entendían el asunto de la iglesia, ni ninguna mención acerca de ella, porque recuerden, en el Antiguo Testamento no hay mención de la iglesia. Hay quienes dicen que sí, pero la realidad es que la iglesia no es mencionada en el Antiguo Testamento. Ok. Recuerden, el Antiguo Testamento no está escrito a la iglesia, es para la iglesia, pero no es a la iglesia, sino que el Antiguo Testamento, el Tanakh, el Ketuvim, el Nebim, el Torah, todo eso es a los judíos. Ok. Si usted no sabía, pues mencioné el Nebim, el Ketuvim y el Torah. El Antiguo Testamento, según los judíos, está dividido en esas tres secciones: Nebim, Ketuvim y Torah. ¿Okay? Entonces el compendio o el compuesto de los tres se llama Tanakh. Entonces todo el Antiguo Testamento se llama Tanakh. Ese es el Antiguo Testamento o la Biblia judía, el Tanakh. Pero viene dividido en tres partes: Nebim, Ketuvim y Torah. ¿Okay? Entonces para ellos era, para los judíos, no era para la iglesia. El Antiguo Testamento, bueno, es para la iglesia, no a la iglesia. Entonces, todo era para los judíos. No hay mención de la iglesia, no existe eso en el Antiguo Testamento. Entonces, los judíos nada más entendían la resurrección dividida en dos formas. Ellos comprendían que había dos categorías de resurrección, al cual hasta el día de... antes de meterme en este rollo, no todos los judíos creían en la resurrección corporal, ¿sí? Había muchos que sí. Los judíos, ellos creían en la resurrección corporal. Los judíos creían y los apóstoles sabían y creían en una resurrección literal del cuerpo. Así lo creían los apóstoles. Los fariseos, que eran los de derecha, así se consideraban ellos, los de derecha extrema del judaísmo, ellos, los fariseos, esta secta del judaísmo, porque eso es lo que son,
o fueron una secta del judaísmo, ellos sí creían en la resurrección corporal. Entonces los fariseos sí creían, los apóstoles sí creían en la resurrección, porque veían mención en el Antiguo Testamento. Ellos leían el Tanakh y comprendían que, pues, es obvio que el Antiguo Testamento habla de la resurrección del cuerpo. Entonces los fariseos lo creían, los judíos, los apóstoles lo creían, pero también había un grupo que no creía. Había muchos que no creían en la resurrección corporal, aunque lo leían en el Tanakh. Estos son los saduceos, ¿sí? Entonces había muchas diferencias entre los saduceos y los fariseos, y ahorita lo vamos a ver. Pero los saduceos no creían en la resurrección corporal, ni en asuntos de ángeles, ni en algunas otras cosas. Entonces sí había mucha diferencia entre el grupo llamado saduceos y el grupo llamado fariseos. Ahora, los apóstoles se inclinaban hacia creer la resurrección corporal, pero vamos a verlo en Biblia, ¿sí? Vamos a verlo en Biblia. Rápidamente vamos a Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23 y versículo 8. 23, 8. Vamos otra vez, vamos a ver muchos versículos el día de hoy. Hechos 23, 8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces los fariseos sí creían en ángeles, sí creían en resurrección entre los muertos. Los saduceos no. Entonces los apóstoles, ellos sí creían como tal en la resurrección corporal, porque lo veían en el Antiguo Testamento, lo veían en el Tanakh. Ahora tenemos que entender que los judíos que creían en la resurrección, no los que no, los que sí creían en la resurrección, como los fariseos y los apóstoles y muchos otros, ellos entendían que había dos categorías de resurrección. Estas dos categorías siguen siendo ciertas hoy. Las categorías no han cambiado, ¿sí? Nunca han cambiado. Ahora, ¿cuáles son las dos categorías? Las dos categorías son resurrección de vida y resurrección de muerte. Estas son las dos categorías, no hay más. Resurrección de vida y resurrección de muerte, son las categorías. Entonces, los israelitas ellos solamente creían en una resurrección general, así lo llamamos en la actualidad, resurrección general. Es decir, que Israel resucitaría, ¿sí? Que Israel, como tal, el pueblo escogido de Dios, los hebreos, los judíos, ellos resucitarían para vida, ¿okay? Para vida eterna, ¿sí? Entonces ellos creían en una resurrección de vida, pero únicamente para Israel, únicamente para ellos, y que la resurrección sería general en un mismo tiempo, en un mismo instante, ellos serían resucitados. Y ellos tenían razón, porque para ellos como judíos van a ser resucitados todos juntos, los que hayan creído en Cristo. ¿Okay? Ahora, sin embargo, ellos estaban cerrados sus ojos, nada más veían a Israel. Ellos no consideraban los gentiles, ellos no consideraban la iglesia, ellos no consideraban a nadie más que Israel. Entonces, para Israel sí hay una resurrección para ellos, pero ellos no estaban viendo la resurrección de Cristo, no estaban viendo la resurrección de la iglesia, no estaban viendo la resurrección de los santos de la tribulación, no estaban viendo, ¿sí? Ellos únicamente como judíos se preocupaban por los judíos. Y como no tenían el Nuevo Testamento, pues no entendían. Ahora, sí comprendían la otra categoría, el de muerte. Y vamos a hablar acerca de ese también. Pero vamos a comenzar. Como ellos no tenían el Nuevo Testamento y su mente, sus ojos no los dejaba ver más allá de Israel,
era imposible que ellos entendieran la resurrección de Cristo. Ahora vamos a ver la resurrección de Cristo. Ahora, si regresamos a Marcos capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo en Hechos 8 habla acerca de su muerte. Entonces Cristo Jesús habla o anticipa su muerte en Marcos capítulo 8, y aquí en Marcos capítulo 9 habla acerca de que Él va a resucitar. Ellos obviamente no estaban muy alegres porque Cristo había dicho que iba a morir, porque ¿cómo es posible que el Mesías que han esperado vaya a morir? Pero aquí en el 9 les dice, y voy a resucitar también. ¿Cómo? No entendían. Ellos catalogaban a Cristo como un judío. Entonces, Él hubiese sido parte de la resurrección general judía, ¿no? A los ojos de ellos. Pero lo que no entendieron es que de todas las resurrecciones, Cristo es el primero. Él es el primero en resucitar. Vamos a ver entonces las 5 categorías de resurrección. No, son 2 categorías, 5 resurrecciones. Otra vez. 2 categorías, resurrección de vida, resurrección de muerte. 5 resurrecciones. 5 resurrecciones divididas en 2 categorías. Entonces vamos a ver el primero de vida. ¿Okay? Vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, la Biblia nos dice claramente que Cristo es las primicias de la resurrección, el primero. Entonces 1 Corintios 15, versículo 23. 1 Corintios 15, 23 nos dice, pero cada uno en su debido orden, o sea, va a haber varios, cada uno de acuerdo a su orden. En otras palabras, no todos van a resucitar de forma general al mismo tiempo. Vamos a resucitar a su debido orden. ¿Okay? Entonces dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, es decir, el primero en la resurrección. Entonces, de las 5 resurrecciones, Cristo es el primero. Vamos a seguir leyendo. Dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, vamos a leerlos desde el 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, es decir, resucitados, van a volver a vivir. Por medio de Adán nada más hubo muerte, por medio de Cristo hay vida y resurrección de entre los muertos. Y dice, y cada quien a su debido orden, no todos van a resucitar al mismo tiempo. El primero es Cristo, las primicias de la resurrección. Entonces, de las 5 resurrecciones, la resurrección de Cristo es la primera. ¿Sí? Vamos a ver, y si ustedes observaron, dice después nosotros, básicamente. Es lo que dice el versículo 23. Luego nosotros, los demás. ¿Okay? Eso se refiere a la iglesia. Pero hay otro versículo en 1 Tesalonicenses muy conocido, 1 Tesalonicenses capítulo 4, es cuando habla del arrebatamiento. En 1 híjole, me fui a Timoteo. Permítanme. Ok, 1 Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a leer específicamente el versículo 16. 4:16, aunque de hecho toda esa sección a partir del 13 habla del arrebatamiento de la iglesia hasta el 18, pero vamos a leer nada más el 16. 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Cristo resucita según el orden, como menciona 1 Corintios 9. Entonces Cristo resucita primero y luego los de la iglesia, es decir, los que son desde Hechos capítulo 2 hasta el arrebatamiento, de Hechos capítulo 2 hasta el arrebatamiento, todos los cristianos que han creído en Cristo Jesús como su único y propio Salvador, hasta ese punto, todos los muertos serán resucitados por Cristo.
O sea que la iglesia, después de Cristo, sigue la iglesia. Entonces, Cristo, las primicias, y luego la iglesia, de Hechos 2 al arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Okay? Obviamente la iglesia no es Israel. Israel y los apóstoles, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en el Monte de la Transfiguración, pues no entendían la iglesia. Ellos nada más pensaban en términos judíos, términos hebreos. No aceptaban los gentiles, no entendían la iglesia, no sabían que iba a haber otros cristianos fuera, otros creyentes fuera de los judíos. No lo entendían. Y que estos resucitarían antes que los judíos. ¿Okay? Entonces tenemos los muertos en Cristo, resucitarán primero, y Cristo las primicias. Ahí están las primeras 2 resurrecciones, nos faltan 3. Ok. Vamos a ver la tercera resurrección. Sí lo vamos a mencionar algo. Ahora sí nos vamos a meter en la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, ¿sí? Es decir, los santos de Israel, específicamente los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento. Empezamos con Isaías. Obviamente todos estos, o en su mayoría, van a ser del Antiguo Testamento. Vamos rápidamente a Isaías. Capítulo 26. Y naturalmente esta sección lo leyeron muchas veces los apóstoles. Entonces ellos entendían la resurrección de Israel, de los santos del Antiguo Testamento. Otra vez, Isaías capítulo 26, versículos 19 y 20. Dice, tus muertos vivirán, hablando de Israel, ¿sí? Hablando del pueblo de Israel. Y eso es lo único que ellos entendían. No entendían la resurrección de Cristo, no entendían la resurrección de la iglesia, únicamente entendían ¿okay? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Entonces está hablando de los santos del Antiguo Testamento que resucitarán. ¿Okay? Eso sí lo entendían los apóstoles, por eso ellos pensaban en una sola resurrección general. ¿Por qué? Porque para ellos el gentil no era nada y la iglesia era inexistente. En el Antiguo Testamento no hay mención tampoco de la resurrección de la iglesia, de ninguna forma, de ninguna manera. Entonces ellos únicamente se enfocaban en estos, que son las resurrecciones del Antiguo Testamento. No veían múltiples resurrecciones, veían nada más ¿Okay? Ahora vamos a ver otro. Este es doble. Este es de doble referencia. El que vamos a ver a continuación también es en el Antiguo Testamento, viene en el libro de Daniel, si quieren ir para allá. En el libro de Daniel nosotros vemos dos resurrecciones, precisamente la resurrección de vida y la resurrección de muerte. ¿Okay? Vamos a hablar más de la resurrección de muerte, pero vamos rápidamente a Daniel capítulo 12. Y pongan atención específicamente al versículo. Bueno, vamos a leer 1 y 2. ¿Okay? Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo, tiempo futuro, implicando después de nosotros, a futuro de nosotros incluso, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, hablando de Israel. Y será tiempo de angustia. ¿Cuál es el tiempo de angustia? Los 7 años de tribulación. Es el tiempo de angustia de Jacob. ¿Ok? Entonces el tiempo de angustia es el tiempo de angustia de Jacob, refiriéndose a los 7 años. Entonces, que está futuro a nosotros. Eso todavía no ha acontecido. Entonces dice, el gran príncipe Miguel que está de parte de los hijos de tu pueblo, implicando Israel, y será tiempo de angustia, los 7 años de tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, o sea, todos los que sean salvos por parte de Israel, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, en otras palabras, los santos del Antiguo Testamento, serán despertados.
van a ser resucitados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, ahí se ven las dos categorías. Unos israelitas van a ser resucitados al final de los 7 años de la tribulación, unos para vida eterna y otros para condenación. Entonces tenemos las dos categorías, la resurrección de vida y la resurrección de muerte, pero está hablando específicamente de los de Israel. ¿Okay? Entonces tenemos ambas categorías de resurrección en un solo versículo. Voy a ver uno de Juan ahorita. En Daniel 12:2. ¿Sí? Entonces era lo que los apóstoles entendían. Ellos entendían que había dos categorías de resurrección, la de vida y la de muerte. Pero ellos lo comprendían únicamente desde el punto de vista judío. Otra vez, no entendían ellos a la iglesia ni nada de eso. Ok, ahí va. Entonces continuamos. Vamos a ver otro en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a leer los versículos 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. La Biblia nos dice lo siguiente. Y estas son palabras de Cristo, Cristo mismo está hablando. Dice, no os maravilléis de estos, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero Cristo Jesús estaba hablando a Israel. Fíjense, es Juan capítulo 5. La iglesia todavía no existía. Aunque es ya del Nuevo Testamento Juan 5, Él está hablando a los judíos, a los apóstoles, a Israel. La iglesia todavía no existía. Entonces, aunque estamos utilizando Juan 5, Él de todos modos, Cristo Jesús, está hablando de la resurrección de Israel y la condenación de la resurrección de Israel. ¿Lo dije bien? No sé si lo dije bien, pero espero que me hayan comprendido. Ok, vamos a continuar. Nos faltan 2 más resurrecciones. Vamos a ver, les dije que son 5. Ya vimos 4, que es la resurrección de Cristo, la resurrección de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, 1 Tesalonicenses 4. La resurrección No, esos todavía no los hemos visto. Los santos del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver los santos de la tribulación que acaba de mencionar el hermano. Los santos de la tribulación. Vamos a ver entonces los santos de la tribulación. No, pues son... Ok. Bueno, los santos de la... El asunto es que hay un poco de confusión con los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Recuerden que durante los 7 años de tribulación, muchos van a ser salvos. Muchas personas piensan que nadie va a ser salvo durante los 7 años y que todos van a morir sin Cristo. Pero esto no es cierto. La Biblia nos menciona que muchísima gente, cientos de miles, posiblemente millones de personas van a ser salvos durante los 7 años de tribulación, ¿sí? Estos se llaman los santos de la tribulación. Ahora, muchos de ellos van a ser muertos por Cristo, van a ser decapitados, van a ser asesinados, van a ser torturados por el nombre de Cristo Jesús, y ellos van a ir muriendo durante los 7 años, durante el transcurso de. Ahora, la confusión viene al final de los 7 años. Cuando llegamos al final de los 7 años, hay 2 resurrecciones simultáneas. ¿Okay? La de los santos del Antiguo Testamento y la de los santos de los mártires de la tribulación. Estas 2 resurrecciones suceden al final de los 7 años de tribulación, casi de forma simultánea. Entonces no sabemos, la confusión es cuál viene primero, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento o la resurrección de los santos de la tribulación. ¿Cuál viene primero? Ahí está la confusión, ¿ah? Y la realidad es que no importa cuál venga primero.
sabemos que ambos van a suceder. ¿Okay? Tanto de los santos de la tribulación que van a ser resucitados, como los santos del Antiguo Testamento que van a ser resucitados. El hecho es que va a pasar. ¿Cuándo? Al final de los 7 años. Entonces hay confusión por cuestiones cronológicas tocante a estas dos resurrecciones. Pero si nosotros nos vamos a Apocalipsis 24, vemos la resurrección de los santos de la tribulación. Apocalipsis 24. ¿Okay? Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra. O sea, hablando de los santos de la tribulación que mueren por Cristo. Dice: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, los santos de la tribulación van a ser vivificados. Murieron decapitados, murieron martirizados por el nombre de Cristo, pero ellos nunca tomaron la marca de la bestia, nunca blasfemaron en el nombre de Cristo Jesús, sino que se mantuvieron fiel a Él y fueron muertos por creer en Él. Y dice: y fueron vivificados. Van a volver a vivir y van a reinar con Cristo por 1000 años. Implicando entonces que tenemos Cristo las primicias, la iglesia la segunda resurrección, los santos del Antiguo Testamento resucitados, los santos de la tribulación resucitados. ¿Okay? Ahora, otra vez, no se confundan con estos últimos dos que acabo de mencionar. El problema simplemente es cronológico, de cuándo va a suceder y en qué orden. Sucede al final de los 7 años, antes del milenio. ¿Cuál viene antes o primero y cuál es el segundo? Es irrelevante. El punto es de que ambos suceden. ¿Okay? Y vamos a ver entonces la quinta o la última, que viene siendo... Bueno, me creerán que no lo escribí. Bueno, también viene en Apocalipsis, que es la del gran trono blanco. En el gran trono blanco, que viene siendo al final del milenio, al final de los 1000 años del reinado de Cristo, habrá una resurrección para muerte, que es la única resurrección en esa categoría. Hay 4 resurrecciones de vida, una resurrección de muerte entre las dos categorías. La resurrección de muerte sucede al final de los 1000 años. 20:11, gracias hermano. Entonces Apocalipsis 20:11 tenemos la resurrección de muerte. Ok, Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, todos los que estén en el mar, que hayan incinerado, que hayan echado al mar, que hayan cremado, que hayan muerto hace siglos, no importa, el mar entregará sus muertos, la tierra entregará sus muertos, todos van a ser resucitados para ser condenados por toda la eternidad. Es decir, que técnicamente todo ser humano de todos los tiempos, todos los que han vivido, desde Adán hasta todo ser humano va a ser resucitado. Todo ser humano que haya vivido jamás en la tierra va a ser resucitado. La mayoría, sin embargo, va a tener participación aquí, en la resurrección de muerte, en esa categoría, porque han rechazado a Cristo como su único y propio Salvador. Únicamente los creyentes en nuestro Señor Jesucristo son los que van a ser resucitados para vida.
Pero estas resurrecciones no son generales, sino que de acuerdo a su orden, como dice 1 Corintios 15. Entonces tenemos 4 resurrecciones para vida: Cristo las primicias, la iglesia, santos del Antiguo Testamento, santos de la tribulación. Estos son los que han creído en Cristo. Y después del reino milenial viene que es el de condenación. Todos los que no han creído en Cristo como su único y propio Salvador, todos los que no han creído, un día serán resucitados corporalmente para ser enviados al lago de fuego por toda la eternidad. Muchas personas también tienen confusión con eso, porque la gente piensa que los que ya murieron sin Cristo ya están en el lago de fuego. No. Recuerden, el lago de fuego está vacío. Nadie está en el lago de fuego en este momento. Todos están en el infierno, pero no están en el lago de fuego. Hay una diferencia entre infierno y lago de fuego. Todos los que han muerto sin Cristo sí se encuentran en el infierno hoy. Pero recuerden que el Hades y todo el infierno será echado al lago de fuego en un futuro. Pero eso va a ser hasta después del milenio, en la resurrección de muerte. ¿Okay? Entonces, esta es la razón por la cual había tanta confusión con los apóstoles tocante a la resurrección de Cristo. No lo comprendían porque ellos veían nada más uno, la resurrección de Israel. Y a Cristo, siendo judío, pues lo incorporaban dentro de la misma resurrección general. No puede ser diferente. Él es judío, va a resucitar con todos los demás judíos. Y no lo comprendí. Entonces, espero que ahora esa duda ya haya quedado aclarada. Hermanos, creo que me tardé mucho en eso. Vamos a ver la segunda duda. Posiblemente no lleguemos, pero ahí va. Vamos a empezar con la segunda duda que ellos tuvieron, la cuestión de Elías. Versículo 11. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora, no nada más fueron los escribas que decían que Elías iba a venir primero, a los mismos profetas, específicamente el profeta Malaquías. Vamos rápidamente a Malaquías, ¿sí? Y vamos a ver 2 porciones de Malaquías que los apóstoles estaban muy familiarizados con esta sección. Primero vamos a ver Malaquías 3.1. Malaquías 3.1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces dice que vendrá uno antes de Cristo, antes del Mesías vendrá uno antes, para preparar camino. ¿Correcto? Ahora vamos a ver en Malaquías 4 quién menciona por nombre. Malaquías 4 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, los apóstoles decían: ¿por qué dicen los escribas que Elías viene antes? Otra vez, no solamente los apóstoles decían, los escribas, sino que el mismo Malaquías. Lo vemos en Malaquías 3.1, el que vendría a prepararlo antes de que venga Cristo, y lo vemos en Malaquías 4, 4 y 5,
5 y 6, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces las personas, los judíos, creían que Elías iba a venir primero que el Mesías. Y es cierto, Elías va a venir antes que el Mesías. Y ellos acababan de bajar del cerro, del monte de la transfiguración, donde se les apareció Elías, y se quedaron pasmados. Pues como que Elías ya, o sea, ellos lo consideraban, no cuadraba en sus cabezas, porque ellos ya conocían al Mesías, pero no vieron a Elías. El Mesías ya había venido, y hasta este punto es que están viendo a Elías, implicando que Elías no vino cuando dijo que iba a venir, sino que ya estamos nosotros con el Mesías y apenas lo estamos viendo. A ver, qué cosa tan extraña, se supone que Malaquías dijo que iba a venir antes. La confusión de todos, ¿no? Lo que tenemos que entender, y esa es la razón por la cual hay mucha confusión en la actualidad, así como la gente todavía piensa que es una resurrección general y no piensan que son 5, sino que nada más ven uno, aquí es lo mismo. Ellos nada más ven un Elías y no entienden que son 2. Otra vez, ellos nada más ven en la actualidad un Elías, no ven 2. Recuerden, cuando nosotros leemos, tanto, es más, en cualquier idioma, en español, en inglés, en hebreo, en lo que quieran, en griego, nosotros tenemos que poner siempre atención a los tiempos. Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Si yo no pongo atención a tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro, entonces yo voy a tener un problema interpretativo grandísimo cuando leo las escrituras. Siempre. Y fíjense, otra vez, se nos enseña desde la primaria. Nuestros maestros de español nos enseñaron, cuando tú leas, pon atención a tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Pero cuando la Biblia se trata, no le hace, ni ponemos atención muchos. Entonces eso nos causa problemas de interpretación, no viendo los tiempos. Ahora, una cosa tocante a hebreo. El hebreo no solamente tiene tiempo pasado, presente y futuro, sino que en el hebreo, en la literatura de ese idioma, hay otro tiempo que se llama tiempo aoristo. Tiempo aoristo. Entonces, eso no lo tenemos en español. Entonces, nosotros aquí en México nada más tenemos pasado, presente y futuro. En hebreo tienen pasado, presente, futuro y aoristo. ¿Qué es aoristo? Aoristo se llama el tiempo profético, así se le llama, tiempo profético. Es decir, sí es algo futuro, pero desde el punto de vista de una profecía. Entonces, sí tenemos que ver como tal los tiempos. Entonces, ellos no entendían el asunto de Elías, lo veían en Malaquías, se dieron la confundida de su vida porque vieron a Elías en el cerro, no cuadraba y tenían problemas con esto. Ahora, otra vez, tenemos que explicar que son 2 Elías, no 1. Ahí va. Vamos a leer la respuesta de Cristo Jesús. Versículo 12. Respondiendo él, es decir, Cristo, les dijo: Elías, a la verdad, vendrá primero. ¿Qué es eso? ¿Tiempo qué? Tiempo futuro. Que de hecho también es tiempo aoristo en este caso, más o menos. No es un aoristo puro, pero sí es tiempo futuro. Entonces él les dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Ok? Ahora, él les está diciendo en tiempo futuro, va a venir Elías. Implicando todavía no ha venido. Ahora, vamos a leer el versículo 13. Pero os digo que Elías ya vino. ¡Ah, caray! Entonces, en el versículo 12 me dice, vendrá. Y en el versículo 13, ya vino. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando de 2 Elías diferentes. Uno que vendría a futuro y uno que ya vino.
Yo considero que ellos se han de haber dado la confusión de su vida. Pero está hablando de dos Elías diferentes, uno futuro y uno que ya vino. Y luego en el versículo 13, vamos a empezar con el que ya vino, ¿sí? No vamos a hablar del Elías futuro que vendrá, vamos a enfocarnos del Elías que ya vino. ¿Okay? Vamos a terminar de leer el 13. Marcos 9:13. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Como está escrito de él. Entonces, en realidad está hablando de Malaquías 3. Que realmente de quien está hablando Malaquías 3 es, vamos a leer. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino ¿de quién estaba hablando? ¿De este Elías que ya vino? No, de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el Elías que ya vino. El Elías que vino a preparar camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El primo hermano de Cristo Jesús, Juan el Bautista, es aquel Elías que vendría antes, que ya vino. ¿Ok? Entonces hicieron con él como ellos quisieron. Su vida no fue importante. Lo mataron, le cortaron la cabeza. Hicieron lo que quisieron con Elías, con este Elías, con Juan el Bautista. Ok. Ahora vamos a ver unos versículos. Ciertamente cuando vino Juan el Bautista, él vino con el poder de Elías. Vamos a verlo. Lucas vino con el poder de Elías. Lucas capítulo 1. Y vamos a leer versículos 16 y 17. 16 y 17 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. E irá delante de él, abriendo camino para Cristo, con el espíritu y el poder de Elías. Entonces Juan el Bautista vino con el poder de Elías, que vino antes. Entonces se le llama Elías porque vino con el poder de Elías. No es decir que él haya sido Elías mismo. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Qué no es eso lo que dijo Malaquías 3:1? 1 y 2, sí. Entonces Malaquías 3:1 en realidad está hablando ¿de quién? De Juan el Bautista, quien ya vino. ¿Okay? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ok? Entonces vemos que Juan el Bautista vino con el poder de Elías para abrir camino, para cambiar los corazones y traerlos a Cristo. Y lo hizo. Sin embargo, Juan el Bautista mismo afirmó que él no era Elías que vendría. ¿Okay? Le dijeron: ¿tú eres Elías que vino de la muerte? No, yo no soy aquel. Él le estaba diciendo: yo no soy de quien habla Malaquías 4. Yo soy del quien habla Malaquías 3. ¿Me explico? Malaquías 3:1 habla de Juan el Bautista, es una profecía de él. Malaquías 4, 5 y 6 es el Elías literal. Entonces él les está diciendo: no soy aquel Elías. Vamos a verlo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a empezar con el versículo 21. Juan 1:21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió: no. Entonces él les está diciendo: yo no soy el de Malaquías 4. Yo soy el otro, el de Malaquías 3. Malaquías 3 habla de Juan el Bautista. Malaquías 4 habla de Elías. Pero según Cristo Jesús, Juan el Bautista es el Elías que vino, que ya vino. ¿Va? Marcos 9:13. Pero en Marcos 9:12 él dijo:
vendrá Elías. ¿Sí? Entonces él hizo la distinción entre Juan el Bautista, que ya vino, y Elías, que vendrá, que aún no ha llegado. ¿Ok? Entonces tenemos al literal Elías, que aún no ha venido, y tenemos a quien Cristo comparó con Elías, que fue Juan el Bautista. ¿Ok? Ahora, híjole, tengo tantas notas aquí y ya no tenemos tiempo. Vamos, hermanos, a terminar aquí. Vamos a tener que regresar a este tema. Muy interesante, pensé que íbamos a alcanzar, pero ya vi que no. Vamos a terminar en oración, hermanos, y la próxima semana le vamos a dar continuidad porque tengo notas y notas y notas y no vamos a terminar. Pero espero, hermanos, que haya sido de bendición para ustedes hasta este punto. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí juntos como hermanos, alabando y glorificando su nombre. Gracias, Señor, por estos tremendos versículos, estas tremendas dudas que siguen siendo un problema para muchos hoy. Le pido, Señor, que mis hermanos que han escuchado hasta este punto hayan sido posiblemente resueltos algunas dudas o preguntas que ellos hayan tenido de estos dos asuntos, de la resurrección y del Elías por venir y el Elías que ya vino. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.